Lo que estábamos conversando en la clase anterior dice relación con las características de la acción pauliana. Acción directa, acción personal, acción patrimonial. Renunciable, transferible, transmisible, prescriptible. Me voy a quedar en esta lámina unos minutos. La acción pauliano revocatoria es una acción prescriptible. Es decir, bueno, esto no constituye ninguna novedad porque cuando examinemos la prescripción extintiva, yo les voy a decir que la regla general es que las acciones sean prescriptibles. Pero ¿dónde está la novedad? La novedad está en el plazo de prescripción. Porque las acciones concursales, perdón, las acciones paulianas o revocatorias, tienen tratamiento en el Código Civil y tienen tratamiento en la Ley 20.720, que reglamenta, ¿cierto?, los procedimientos concursales. La ley se llama Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Ustedes van a estudiar esta ley con el profesor Patricio Gúmera, que es especialista en esta materia, y él les va a recalcar y ratificar lo que nosotros vamos a conversar hoy en día, que esta es una acción de prescripción de cortísimo tiempo. ¿Y por qué? Principalmente por un tema de seguridad jurídica. O sea, los negocios jurídicos que realizan los deudores no pueden estar por largo tiempo en una lógica de incerteza. Por eso entonces, ¿qué? Si nosotros sostenemos o afirmamos que ha existido fraude pauliano, a los acreedores se les impone la carga o el deber de accionar en tiempo. Y por eso entonces que estas son acciones de prescripción de solo un año contado desde la celebración del acto o contrato. Y en el caso de los procedimientos concursales, un año contado hacia atrás, un año, perdón, contado desde la resolución de reorganización o liquidación. Requisitos de la acción pauliana. Primero, con relación a la naturaleza del acto, se pueden revocar o dejar sin efecto cualquier clase de acto o contrato, gratuito u oneroso, unilateral o bilateral. El único requisito es que el acto o contrato le cause al acreedor un perjuicio, y este perjuicio ha de tener su origen en la insolvencia del deudor o en la agravación de la insolvencia del deudor. A ver, la cesación de pagos, la insolvencia, son antecedentes que van a servirnos de base para articular nuestra demanda pauliana revocatoria. Lo importante es que, el deudor tiene absoluta y plena libertad de realizar actos de administración y de disposición con respecto a sus bienes. Pero si lo hace con el deliberado objetivo de quedar en un estado de insolvencia o aumentar el estado de insolvencia que ya trae a lo largo del tiempo, eso es presupuesto necesario para la interposición de esta acción pauliana revocatoria. En cuanto al acreedor, requisitos ahora de la acción pauliana en cuanto al acreedor, la obligación ha de ser actualmente exigible y el crédito evidentemente tiene que ser anterior al acto o contrato que se sostiene que es fraudulento. Requisitos en relación al deudor. El deudor, para que proceda a la acción pauliana o revocatoria, tiene que ser un deudor de mala fe. Esto es, debe conocer el mal estado de sus negocios. Y esto es lo que se denomina el fraude pauliano, que es un dolo especial. La prueba de este dolo especial recae evidentemente sobre el acreedor. Es difícil la prueba, pero no imposible.
Y al igual como lo señalamos el año pasado cuando estudiábamos la simulación, aquí cobran mucha importancia las presunciones como mecanismo para arribar, insisto, a la convicción de que el acto es fraudulento. Para los efectos entonces de la acción pauliana, la mala fe o fraude pauliano, como también se llama, consiste en el conocimiento que se tiene del mal estado de los negocios del deudor, según el artículo 2468, número 1. Por lo que para que haya fraude pauliano, no es necesaria la intención de causar perjuicio, bastando tener conciencia del perjuicio que se causa, esto es, conocer el mal estado de los negocios del deudor. A ver, si el deudor sabe que está en situación de falencia, que está en situación de cesación de pagos, que está en situación de insolvencia, y no obstante todo ello realiza los actos o contratos uni o bilaterales, onerosos o gratuitos, se está consumando el fraude. No es necesario que el deudor tenga la intención deliberada de perjudicar a sus deudores. Basta con que tenga la conciencia que a partir de su situación económica, indudablemente le va a causar un perjuicio a ellos. Por eso entonces que es importante el tema de la prueba. La carga de la prueba, lo acabo de decir, le corresponde al acreedor. O sea, él va a tener que probar la existencia del fraude pauliano. Y el deudor tendrá que defenderse probando su solvencia económica. Pero les vuelvo a plantear, es muy importante acá el mecanismo de las presunciones. Solamente les leo a modo referencial lo siguiente. A partir de los elementos de convicción reseñados, solo cabe tener por acreditado por vía de presunción judicial la que a juicio de este tribunal tiene caracteres de gravedad y precisión suficientes y por ende constituye plena prueba que efectivamente tal cosa. Corte de Apelaciones de Chillán, rol 1772-2009, sentencia de 12 de enero de 2011. Les pido, por favor, que bajen esta sentencia, está en el portal del Poder Judicial, léanla, porque aquí a ustedes les va a quedar claro que cuando vamos a discutir acción pauliana, es difícil, al igual que en materia de simulación, la prueba directa, siendo extraordinariamente importante la prueba de presunciones, o sea, es decir, todos estos elementos de carácter indiciarios. Entonces, hemos visto requisitos en relación a la naturaleza del acto, requisitos en relación al acreedor, requisitos en relación al deudor. Cuarto lugar, requisitos en relación con el adquirente del deudor. Aquí hay que distinguir. Si el acto es gratuito, el acto se revoca sin atender a la buena o mala fe del adquirente. Y si el acto es oneroso, se requiere para revocarlo probar a su vez que el tercero adquirente también haya celebrado el contrato conociendo el mal estado de los negocios del deudor. ¿Y qué pasa ahora con los subadquirentes? Porque el bien puede seguir transitando. Sobre este punto, Claro Solar estima que a los subadquirentes se les debe aplicar las mismas reglas que los adquirentes. Y por lo tanto hace las siguientes distinciones. Si no hay mala fe ni en el deudor ni en el adquirente, no cabe la revocación, aunque el subadquirente esté de mala fe. B. Si los tres están de mala fe, cabe la revocación. Si el deudor y adquirente son fraudulentos y el subadquirente está de buena fe, no resulta lógico exigir a éste más requisitos que al adquirente, por lo que debe distinguirse respecto de éste entre contrato gratuito
o contrato oneroso, como lo dijimos anteriormente. Les voy a contar un caso. Una persona le solicitó a otra un préstamo entre privados, perfectamente legítimo, con intereses razonables. Aquí no hay tema de usura, un préstamo. Y resulta que la persona documentó el préstamo con cheques. Documentó el préstamo con cheques. Cuando se presentó a cobro el primer cheque, salió protestado por falta de fondos. La persona, ante esa situación, presentó a cobro todos los cheques, porque acuérdense que el cheque a fecha no existe en la ley como tal, porque es una orden de pago inmediata, y los cheques en general todos salieron protestados por falta de fondos. E inició el procedimiento para cobrar el préstamo. Eran socios en una empresa. Y cuando llegamos a la etapa del embargo de bienes, el receptor judicial estampó que no habían bienes susceptibles de ser embargados. No obstante, que el deudor era de público conocimiento, que tenía varias parcelas que explotaba en el giro agrícola. Entonces, el acreedor se encontró con que ninguno de los cheques fue pagado por el banco, todos protestados por falta de fondos, inició la gestión preparatoria de protesto de cheque, transcurrieron los 3 días, inició la demanda ejecutiva, se despachó el mandamiento de embargo, el receptor llega a embargar las parcelas, 6 o 7 parcelas, todas transferidas. En ese momento entonces, el acreedor consulta al abogado y le dice, mire, tengo este problema. Entonces, se adopta la decisión de iniciar una acción pauliana o revocatoria encaminada a dejar sin efecto las transferencias de las 6 parcelas. Entonces, vamos a examinar si se cumplían o no se cumplían, en esa hipótesis, los requisitos de la acción pauliana. Primero, con relación al acto. Bueno, en primer lugar, las transferencias de las parcelas constituían un contrato bilateral, un contrato oneroso, que trajo como consecuencia que el deudor quedara en estado de insolvencia. Primer requisito, cumplido. El checklist. 2. En relación al acreedor, ¿su crédito era actualmente exigible? Sí. ¿Su crédito era anterior a los actos o contratos fraudulentos? Sí. Segundo requisito, cumplido. 3. Conocimiento por parte del deudor del mal estado de sus negocios. A ver, el deudor no solo tenía deudas con su socio y amigo, sino que tenía deudas personales, tributarias, previsionales, con proveedores. Es decir, él sabía que con la explotación del giro agrícola de sus parcelas, él no estaba en condiciones de asumir el pago de sus créditos. Por lo tanto, se demostró con certificaciones de los tribunales de justicia que esta persona era deudora en diferentes procedimientos judiciales por montos significativos. Se realizó un peritaje a su contabilidad y obviamente se demostró el sobreendeudamiento. Por lo tanto, el mal estado de los negocios estaba probado. Tercer requisito, cumplido. Cuarto, que el subadquirente, o sea, que el adquirente, más bien dicho, el que compró las parcelas,
por tratarse de un contrato oneroso, si sabía o si sabía claramente el mal estado de los negocios de su vendedor. Resulta que el deudor le transfirió las 6 parcelas a su hija. Hija que en su modelo de negocio cumplía la función de gestora administrativa de los negocios del padre. Por lo tanto, la hija sabía de la contabilidad del padre, porque pagaba los impuestos. Sabía de la situación previsional del padre, su nombre figuraba en las planillas previsionales. Es la que llevaba la temática laboral de su padre, porque era la que firmaba los contratos de trabajo, la que desvinculaba. Entonces, evidentemente, a través de la presunción, se pudo decir, mire, la hija también conocía el mal estado de los negocios de su padre. Y porque además, la hija, después de comprar las parcelas y aparecer pagando las parcelas, la hija le arrienda las parcelas a su padre. Es decir, el padre conservó la tenencia de las parcelas, nunca perdió la tenencia. Simplemente se las vende a la hija y la hija se las arrienda a él. Lo importante es que él quedó sin patrimonio para responder de esta obligación. Entonces, de ese punto de vista o desde esa mirada, también este requisito se entendió cumplido. Porque la presunción, su señoría, todas las parcelas se vendieron después de que los cheques fueron protestados. Todas las parcelas fueron vendidas a una misma persona. 3. Todas las parcelas fueron vendidas a la hija del vendedor. La hija del vendedor tiene un sueldo fijo mensual, no tiene capacidad de pago para solventar el precio de todas las compraventas de las 6 parcelas. 7. La hija es la encargada de la administración de las empresas del padre. La hija contrata y desvincula trabajadores. La hija realiza timbraje de facturas y boletas. La hija participa en la contabilidad del padre. La hija participa de la temática previsional del padre. La hija le arrendó las parcelas al padre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 6, 7, 8 o 9 argumentos que sirvieron a los jueces para construir la presunción judicial de la existencia del fraude pauliano y del conocimiento de ese fraude pauliano por la hija. ¿Qué efectos produce la acción pauliana? La acción pauliana, bueno, el efecto es dejar sin efecto los actos o contratos impugnados hasta el monto del crédito del acreedor que intenta la acción. Esto es muy importante. O sea, a ver, en el juicio que yo les comenté, si las parcelas valían 100 millones y la deuda eran 50, se acogió la acción pauliana, pero se acogió solo hasta permitir que 50 millones volviesen al patrimonio del deudor. Por lo tanto, no todas las acciones, o sea, no todas las transferencias quedaron sin efecto, sino que las necesarias para poder ejercer el derecho de prenda general, poder embargar y rematar bienes hasta la cuantía de la obligación. Por lo tanto, el deudor puede enervar la acción pauliana pagando. Ahora, a diferencia de lo que ocurre con la acción oblicuo subrogatoria, en la cual los bienes vuelven al patrimonio del deudor para que todos los acreedores puedan ejercer sus derechos, acá, por el efecto relativo de la sentencia de acción pauliano revocatoria, el beneficio solo, de alguna manera, alcanza a aquel acreedor que demandó. Por lo tanto, en el caso que yo les propuse, se dejó sin efecto la transferencia de 4 parcelas. No se tocaron la transferencia de 2 parcelas. Y respecto a esas 4 parcelas, se embargaron y se remataron 2. Y con el remate de 2 se logró satisfacer la deuda. Finalmente vamos a estudiar, y lo vamos a dejar sí para una próxima sesión, porque estamos haciendo cápsulas de 20 minutos, vamos a dejar para concluir la acción pauliana el estudio de su naturaleza jurídica. Muchas gracias.